Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Placer estar otra vez con ustedes. Espero que estén bendecidos. Bienvenidos a todos los que se están conectando, aquellos que se están haciendo presentes y a los que ya están presentes. No alcanzo a ver a todos, pero aquí aparecen algunos. Así que mis hermanos, gracias. Gracias por acompañarnos. Y pues hermanos, esperemos que este día, este estudio, sea de beneficio, sea algo que nos ayude a cada uno a entender. Tal vez nunca lo ha escuchado, tal vez nunca lo ha oído, pero sin embargo tiene mucho que ver en la vida diaria de cada matrimonio, de cada persona o de las personas que están unidas en matrimonio. También les sirve para aquellos que están pensando en casarse, aquellos que se acaban de casar. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña primero cómo debe ser la vida en matrimonio, en la iglesia de Cristo o como hermanos de la iglesia. Otra cosa que también nos muestra lo que Dios pone o Dios dispone para que cada matrimonio funcione. Y tal vez, como me decía un hermanito hace unos días atrás, que a él nunca le dieron esos estudios o ese estudios. Pues ya lleva varios años casado, pero nunca es tarde para saber lo que dice la palabra o el consejo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estas pláticas, mire, para serles sincero, yo no sé cómo son las pláticas que dan en la Iglesia Católica, pero estas pláticas muy bien se pueden llamar como pláticas prematrimoniales, porque siempre es bueno saber en lo que se va a poner uno, en la situación que se va a poner uno, en la condición que se va a poner uno cuando ya está casado. Desgraciadamente, muchas veces, hermano, las personas no toman en realidad o no le dan el justo valor a lo que es un contrato de matrimonio, por la razón de que desafortunadamente no le dan el valor espiritual que la Biblia le da. Porque si se le diera el valor espiritual que tiene la palabra, o le da la Biblia, la palabra de Dios, hermano, créame, se pensaría mucho en disolver o terminar un matrimonio. Ahora bien, esto no es crítica, no es para atacar a nadie. Lo que simplemente vamos a hacer es entender, comprender y escuchar el consejo que nos da la palabra de Dios. Así que mis hermanos, ponga atención. Si tiene preguntas, ya sabe, puede hacerlas, puede mandar un mensaje, hermano. Estamos para ayudarle, para servirle, para compartir con ustedes, para poder quitar cualquier duda, hermano. Si la tengo a la mano, claro que se la doy, pero si no la tengo, créame, a mí no me cuesta nada buscar la respuesta y dársela de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que yo digo, a lo que yo siento. Todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así que mis hermanos, probablemente usted ya está casado, probablemente ya tiene muchos años, nunca se le dio esta plática. Créame, voy para 38 años de casado y nunca me dieron esta plática, ni antes ni después. Esto por medio del estudio de la palabra, cuando uno estudia la palabra de Dios, a veces uno lo estudia leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero una de las maneras más importantes o más fáciles también que es para estudiar es buscarlo por tema. En este caso el tema del matrimonio, cuando
yo me dediqué o daba estudios en una iglesia. Entonces era más fácil llevarlo por tema, así como lo estamos haciendo, como lo estoy haciendo aquí en este programa. Voy tema por tema. Ahorita, por ejemplo, hoy, como usted ve en la publicación o en el tema es el matrimonio. La próxima semana el tema que viene es el deber de los padres para con los hijos. La próxima semana, de esta semana que viene en la que sigue, el tema será el deber de los hijos para con los padres. O sea, todo va por tema y lo que yo trato de hacer es abarcar un tema y tratar de hacerlo extenso para todas las personas involucradas en el tema. Como le vuelvo a decir, no es crítica, no es para que se sienta mal. Al contrario, si no lo sabe, hermano, le va a ayudar. Como le vuelvo a decir, hoy toca el tema el matrimonio. La semana que viene, el deber de los padres para con los hijos. Y la próxima 2 semanas, la tercera semana, será el deber de los hijos para con los padres. O sea, Dios no deja nada suelto, Dios no deja nada al aire y se va. Todo tiene que ver con la palabra de Dios y todo tiene una manera de cómo seguir o de cómo comportarse. Bien, mis hermanos, y una vez más a los que se están conectando, bienvenidos. Gracias por conectarse. Placer que estén acá. Sean todos bienvenidos una vez más, hermanos. Yo sé que hay unos hermanos que se conectan de Colombia. Sé que la situación está un poco difícil allá. Pero, hermano, también recuerde lo que dijo Jesús. Que todos los que están en su mano, nadie se los arrebata. Y si estamos bien con Él, Él nos está cuidando. Así que no dejen de confiar en el Señor. Amén. Así que mis hermanos, ¿por qué no cierra sus ojos? Vamos a entregar este momento, este estudio en manos del Señor. Que sea Él el que nos guíe. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se está haciendo presente, que se está conectando. Aquellos que lo van a hacer más tarde o que van a ver el video más tarde, Señor, que seas tú bendiciéndoles grandemente, Padre. Y ahorita que estamos aquí conectados y que vamos a empezar este estudio, Señor, te ruego, Padre, que no sea mi sabiduría, ni mi entendimiento, ni mis palabras, sino que sea tu Espíritu, Padre, el que me dé las palabras necesarias para compartir con mis hermanos. Asimismo, unge el oído de mis hermanos, su entendimiento, su mente, su corazón, para que puedan entender tu palabra y sobre todo, Señor, conocerla y sobre todo guardarla en su corazón para ponerla por práctica, Señor. Gracias te doy, Padre, por este momento y te ruego, Padre, que no permitas ninguna interferencia, ningún ataque del enemigo, y que podamos terminar completamente este programa, Señor. Gracias, Padre bendito, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Bien, mis hermanos, volviendo otra vez al tema, como usted lo acaba de ver ahí, pues hay ciertas cosas que cuando nosotros nos enamoramos de nuestras esposas, cuando éramos novios, muchas veces no pensamos o no ponemos la mente en lo que va a suceder después de casarse o después de juntarse, como usted le quiera llamar. Pero bueno, para eso está la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos lleve y nos guíe en lo que es el estudio de la palabra. Y nunca es tarde, hermano, nunca es tarde, nunca es tarde para, ¿cómo se dice? Nunca es tarde para saber el consejo que nos da la palabra. Bienvenida, hermana Amparito, Dios me lo bendiga. Hermana Marcela Posada, Dios me los bendiga. Bienvenidas. Y bueno, hermanitos, pues fíjese que una de las cosas que tienen ciertas iglesias es que se les hace difícil hablar de cosas íntimas del matrimonio. Cuando la Biblia habla de esas cosas, claro, la Biblia las presenta de una manera sana, limpia, de la forma correcta en cómo Dios las diseñó. Por ejemplo, hay una iglesia la iglesia católica,
Yo he escuchado muchas veces que dicen que fuimos nacidos o fuimos concebidos en pecado. Y ellos aparte de eso le añaden por la forma en que fuimos concebidos. Es cierto, todos hemos sido concebidos en pecado porque el hombre está caído. Desde Adán y Eva que pecaron contra Dios, todo el ser humano que ha nacido en pecado, excepto Jesús. Eso entiéndalo. Excepto Jesús. ¿Por qué? Porque María, cuando fue concebido Jesús en su vientre, no participó el hombre. Por lo tanto, recuerde que Jesús era sin pecado. ¿Por qué? Porque la semilla está en el hombre. Y cuando la mujer mordió el fruto prohibido, no murió espiritualmente. Murieron espiritualmente cuando el hombre fue el que mordió el fruto. Ahí es donde pasó la muerte espiritual, pasó la muerte al ser humano y pasó el pecado. Por esa razón, Jesús era limpio, era santo. ¿Por qué? Porque no participó el hombre en la concepción de Jesús, del cuerpo humano de Jesús, sino fue Dios mismo. Dios es tan poderoso que solamente Él lo pudo hacer. Y hay una explicación muy bonita o hay un estudio que no viene ahorita al caso más que solo mencionarlo. Hay una forma en cómo Dios hizo todo eso. Y créame, es algo tan hermoso porque hasta incluso el mismo libro de Hebreos da una idea de cómo fue esa concepción o qué fue lo que él hizo. ¿Ve? Así que no es difícil de entenderlo, no es difícil de hablarlo, simple y sencillamente hay que conocer la escritura y lógicamente de esa manera uno va entendiendo y va conociendo cómo es que Dios hace las cosas. Por eso Pablo dice, he aquí un misterio, he aquí yo les digo un misterio. Eran misterios para ese tiempo, pero afortunadamente para nosotros que vivimos en estos tiempos, la misma tecnología o la misma ciencia se ha encargado de ir demostrando todo lo que no se entendía en esos tiempos de Pablo, los podemos entender ahora porque lo han hecho artificialmente. Pero en fin, ese no es el tema, entonces vamos a pasar a lo que es en realidad el tema, mi hermano. Como le vuelvo a decir, si usted está para casarse, si está recién casado, o ya lleva tiempo casado, o está junto con su pareja y se piensa casar, es bueno entender esto, pero igual también es bueno, si ya lleva años y nunca lo ha escuchado, es bueno que lo oiga para que sepa lo que tiene que hacer de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, ya no hay pretexto para decir que no lo sabemos. ¿Ok? Vaya conmigo por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Si tiene ahí su Biblia en libro, escrita, tiene su teléfono, su tableta, su computadora, como usted guste, mi hermano. Génesis capítulo 2, versículo 24. Un saludo a todos aquellos que se están conectando. Algunos me aparecen, otros no, pero bueno, no hay problema. Aquí estamos y ustedes están allá también escuchando. Amén. Génesis 2:24 dice así, capítulo 2, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Adán. Después de que Dios lo hizo que durmiera, tomó una parte de él, una de sus costillas, creó a la mujer, le dio vida a la mujer y se la trajo a él y se la presentó. Recuerde que en Génesis dice, después del versículo 24, Adán dice, y será llamada varona porque fue tomado del varón. Lo que en hebreo dice, y será llamada Isha porque fue tomado de Ish, hombre. Hombre es Ish, Isha es mujer. ¿Ok? Solo que aquí voy a hacerle una pequeña observación.
En la Biblia Reina Valera y en la mayoría de las versiones que leemos, como la Nueva Versión Internacional y todo eso, a la mujer ponen a la mujer y se refieren a ella como la mujer. Pero en el idioma hebreo, en el original, desde el momento que Dios trae a Eva y se la entrega a Adán como su mujer, en hebreo le llama esposa. O sea, aquí viene un punto interesante, que en los idiomas que nosotros conocemos o hablamos, el inglés, el español y todo, no le da el justo nombramiento o no le da el justo llamamiento o el justo, la justa situación que en hebreo sí se le da. Porque en hebreo le llama la esposa, no le llama la mujer de Adán, le llama la esposa. Y a partir de ahí, todos los hombres que sirvieron a Dios y tuvieron un propósito en Dios y Dios fue con ellos, a todos ellos cuando hablaba de la mujer de ellos, les llamaba su esposa, ¿ok? Por eso puede ser un poquito entendible porque en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, es tan fácil para los seres humanos o para los seres humanos deshacer su matrimonio. Ese es el punto interesante. ¿Por qué? Porque dice que la ley te permite divorciarte, la ley civil, la ley de los hombres. Incluso la Iglesia Católica permite hacer un proceso en el cual puedes disolver tu matrimonio y quedar como que nunca te casaste. ¿Me entiendes? O sea, el hombre siempre tiene el camino, siempre tiene la vía para deshacer lo que hace o los contratos que tiene. Pero en Dios no es así, hermano. Una vez que una persona, una mujer y un hombre deciden unir su vida, tienen que cumplir con las leyes civiles, las leyes del condado, las leyes de la ciudad, las leyes del estado, las leyes del país. Pero también tienen que cumplir con la ley de Dios. Pero cosa curiosa, la ley de los hombres se puede quebrar, la ley de Dios no. La ley de Dios no. Hay excepciones que te permite la ley de Dios, pero para tomar esas excepciones tiene que haber ciertas condiciones que se tienen que cumplir. No nomás es de que ya no quiero esta mujer, ya no me gusta, quiero otra. No, eso no es así, hermano. Desgraciadamente en la iglesia cristiana ha entrado mucho esa forma de pensar del mundo civil o del mundo secular, del mundo que no es la iglesia. Por ejemplo, aquí en Génesis 2:24, Adán es el que está declarando: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay un punto interesante que espero que entiendas. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que va a salir de la casa de su padre y se unirá a su mujer. Eso nos da a entender una cosa por lógica. Si va a dejar a su padre y va a dejar a su madre y se unirá a su mujer, es porque va a salir de la casa del padre. La palabra casado quiere decir casa de dos. Ahora, yo entiendo que por situaciones, por cuestiones económicas, por dificultades o tal vez por facilidades, a veces los hijos casados están dentro de la casa de papá y de mamá. Pero déjame decirte una cosa, eso siempre va a causar problemas. Porque la mujer que tiene su marido, el marido que tiene su mujer, va a vivir de acuerdo a las costumbres que tienen ellos. Y muchas veces eso causa conflicto con los padres porque ya no son las mismas costumbres que tienen los padres. No son los mismos pensamientos. Es como, por ejemplo, ponemos ahorita. Yo le puedo hablar de mi papá y de mi mamá. Y algunas cosas buenas que ellos tenían de su matrimonio puede que yo las esté usando o las haya usado para el mío. Pero no todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su pensamiento, ellos tuvieron su tiempo cuando fueron jóvenes que no son los mismos en los que a mí me tocó vivir. Entonces muchas veces entran en conflicto en las casas porque los padres tienen una manera de ver las cosas como fueron criados, como fueron enseñados, pero los jóvenes tienen otras, sobre todo en este país,
que aprendieron aquí y que no concuerdan con los de los padres. ¿Me entiende? Dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, en este caso, cuando dice y serán una sola carne, el hombre tiene ciertos atributos, ciertas partes que la mujer no tiene. Y la mujer tiene ciertas partes que el hombre no tiene. Entonces, lógicamente que cuando se unen en una relación íntima, en una relación sexual, lo que sucede es que se cumple la palabra y serán una sola carne. ¿Por qué lo declaró Adán? Porque así fue enseñado por Dios. Muchas veces nosotros tal vez no le damos el justo valor o no le damos alcanzamos a entender qué tanto sabía Adán. Pero recuerde que Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba con él. No se trata nomás de que hablaba, le enseñaba, le decía sus leyes, le decía sus reglas, cómo podía ser un mejor persona, mejor siervo, cuidando el huerto del Edén, porque ese era su trabajo. Ahora bien, ese es el primer matrimonio. Esa es la primera vez que la Biblia habla de un matrimonio, de un hombre, una mujer, un marido, una esposa. ¿Me entiende? Pero ahora, bien, vamos a lo que dice el consejo de la palabra. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5. Y cosa curiosa, mi hermano, yo no sé usted cómo lo vea o cómo lo entienda, pero aquí Pablo nos enseña algo muy interesante. Fíjese que Pablo habla mucho del matrimonio. Habla mucho de cuestiones de cómo debe tratar el hombre a la mujer al hombre. Pero Pablo nunca fue casado. Sin embargo, el tema del matrimonio, el que más abunda en el matrimonio, el que más abunda en el consejo, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y en la forma que el apóstol Pablo lo habla, hermano, es de una manera que es de una manera tan importante, tan interesante, hermano, que uno pensara o da uno por lógica pensar que ese hombre tenía mucha experiencia como casado y resulta que nunca se casó. Cosa interesante, ¿cierto? Pero eso nos enseña una cosa y nunca la olvide. Lo que él desconocía en la práctica, el Espíritu de Dios se lo revelaba en el Espíritu. Por eso todo lo que escribió Pablo es muy importante. Vea conmigo Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vea lo interesante que dice la palabra del Señor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez más, mis hermanos, la palabra temor no significa miedo a Dios. Aquí, traduciéndolo correctamente del hebreo al español, diría, someteos a unos a otros en el respeto o en la reverencia de Dios o a Dios. Es muy diferente la palabra temor como la entendemos a veces como miedo a Dios. Tengo miedo de hacer algo porque Dios me va a castigar. Tengo temor de hacer algo porque Dios me castiga si lo hago mal. No es esa la palabra que se usa en hebreo. La palabra temor en el hebreo, así como está traducido al español, se refiere a reverencia. ¿Qué significa reverencia? Es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que alguien te invita a una cena, a una comida en la casa del presidente de tu país. Independientemente sea bueno o sea malo, eso no es el punto. Pero te invitan a estar con una persona muy importante. Lógicamente, tienes que seguir las reglas de ese lugar. Tienes que seguir los modales que se usan en ese lugar. En otras palabras, respetas el lugar donde estás y respetas a la persona que te invitó. Ese es el punto
que tenemos que entender cuando leemos el versículo 21 de Efesios 1. Someteos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto a Él y en la reverencia a lo que Él es y lo que Él significa para nosotros. ¿Ok? Versículo 22, comienza el consejo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Escucha bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Está diciendo que la mujer cristiana debe estar sometida a su esposo, así también como al Señor. Y este es un punto interesante o un punto muy importante. ¿Por qué? Si el marido te pide algo o el marido le pide algo a la esposa, de lo cual no está en la palabra de Dios o va contra la palabra de Dios, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tu marido? Las mujeres casadas, a ver, si hay alguna que quiere opinar, ponga su comentario. No sé si me aparezca ahí porque nomás me aparecen unos poquitos comentarios y ya veo que hay varios, pero dígame usted, ¿a quién va usted a obedecer? ¿A su esposo? ¿O va a obedecer lo que Dios le está mandando? Lógicamente tendría que ser a lo que dice el Señor, ¿cierto? Y lo que dice el Señor está en contra de lo que dice el marido, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al marido o al hombre? Por eso muchas veces es mejor estudiar las escrituras, hermano, para poder entender esa parte. Porque hay muchos hombres, como lo dije en la enseñanza de que el hombre y la mujer valen lo mismo, hay muchos hombres que son bien bíblicos para aplicar la palabra a su conveniencia. Pero hay que ver qué es lo que dice el Señor. Eso es lo más importante. Hermano Felipe, Dios te bendiga. Pastora Diana, Dios la bendiga. A ver, permítame. Hermana Cristian Mejía, Dios me la bendiga. Hermano Gerardo, Dios me lo bendiga, hermano. Bienvenidos. Ya ahorita me aparecieron varios. Hermana Marcela Posada, Dios me la bendiga. Bienvenida igualmente. Entonces, hermano, ese es el punto interesante que las mujeres deben de saber, no nomás los hombres. Las mujeres también tienen que estudiar, tienen que saber. Imagínate que un esposo le dice a la mujer, bueno, demuéstrame que te sometes a mí. Ve y tírate de cabeza en un barranco. O ve y tírate de cabeza en una piedra. La mujer, esposa, ¿tú lo harías? Va a decir, no, pues está loco. La que se va a matar soy yo, no él. Entonces, lógicamente, no tienes por qué obedecer cuando te está pidiendo que te lastimes, ¿cierto? Por eso, todo marido que espera que su mujer se someta, tiene que esperar que se someta de acuerdo a los mandamientos que dice la palabra de Dios. No puedes sacar eso de que a mí se me ocurrió esto y porque dice la Biblia que me tienes que obedecer, lo vas a hacer. No, no es así. Eso no es así, hermano. Versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Eso es una verdad. El sacerdote de la casa, la persona principal en un matrimonio es el hombre. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En otras palabras, el marido tiene que comportarse con la esposa así como Cristo lo hace con la iglesia y la salva. Y es su Salvador, dice Pablo. En otras palabras, el que es el Salvador de una persona no la lastima. Porque si la dejara morir, la lastimara o no le hiciera caso, entonces no podría ser su Salvador. Y en este caso el marido no es el Salvador de la mujer, pero tiene que hacer las mismas acciones que Jesús hizo por la iglesia, que dio su vida, dio su sangre, dio su carne, y Él todo el tiempo la sustentó, todo el tiempo la guardó y todo el tiempo la cuidó. Así de fácil. Versículo 24, ahí mismo de Efesios 5. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas
lo estén a sus maridos en todo, como dice el versículo 22, en todo de acuerdo al Señor. Hermanitas, por favor, estudie un poquito su palabra, estudie un poquito su Biblia, para que sepa lo que Dios le permite y lo que Dios no le permite. Muchas mujeres están contentas con que el marido sirva en la iglesia, con que el marido aprenda y todo. Bueno, ¿y ustedes, mujeres? Ustedes también tienen algo que hacer para Dios. Ustedes también son importantes en la iglesia de Dios. Hay muchas iglesias, incluso cristianas, iglesias machistas, que no permiten a la mujer enseñar, que no permiten a la mujer aprender, que la mujer esté callada. Hermano, hay situaciones o hay que entender la situación. ¿Por qué Pablo escribió eso en Corintios y en otras citas? No es que la mujer es un ser de segunda género o de segunda clase, no. Él escribió esas palabras por la razón de que en esos tiempos había templos paganos a los dioses, a los ídolos paganos, y había un servicio de prostitutas, sacerdotisas, que por medio del sexo adoraban los ídolos. ¿Me entiende? Por esa razón, él le dice a la mujer, viste decorosamente, no usas pelucas, usa esto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Para qué? Para que no se confundieran o no la gente de afuera no las confundiera como esas sacerdotisas, que ese era su trabajo en los templos. Aún se sigue practicando, solo un poco más escondido. Pero volvemos otra vez al punto. Por eso es necesario estudiar la palabra para que entendamos a qué se refiere. ¿Ok? Dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué le está diciendo al marido? Bueno, ya le habló a las mujeres, a las esposas, ahora va con el marido, con el esposo. Le está diciendo que es de Dios que el marido en todo debe ser entregado a su esposa. Yo como padre de una mujer, mi hija tiene 37 años, ella se casó de 24 o se juntó de 24 años. Para todo padre, hermano, y esto lo van a entender los que ya tienen hijas grandes, hijas de 17, 18, 19, 20 años, más tal vez, que estén solas. Para todo padre, sobre todo los varones, para todo padre, cualquier muchacho, cualquier hombre que se le acerque a nuestras hijas, nunca, para nosotros, nunca estará a la altura de nuestras hijas. Nunca estará a la altura de nuestras expectativas. Pero también debemos entender que mi hija no va a buscar un hombre de acuerdo a mi gusto. Mi hija va a buscar a alguien que le guste a ella, que su forma de ser le agrade a ella, no a la mía. Eso hay que entenderlo también. Pero todos los padres esperamos que sea una buena persona y que sea la persona adecuada. Pero como le vuelvo a decir, y muchos estarán de acuerdo conmigo, que todos aquellos que se acercan a nuestra hija, pues le duda a uno que sea la persona correcta, ¿bien? Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate lo que está diciendo el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para hacer este trabajo, para santificarla. ¿Qué es santificarla? Ahí lo que nos está diciendo la palabra es que tú no puedes hacer que tu mujer se llene de odio, de amargura y coraje contra ti. En otras palabras, que no la provoques a dejar la santidad de ella, la limpieza de ella. Muchas veces los varones, hermano, somos tan necios, tan tercos y tan ignorantes que nosotros mismos provocamos que la mujer cambie. La mujer se hace de acuerdo a como nosotros la tratamos. Esa es
Recuérdalo. Si te ha pasado, ahora entiendes por qué. Y tal vez vas a decir, no, pues que estás loco, no conoces mi casa. Bueno, yo no la conozco, la conoce Dios. Y si no te toca esa palabra, hermano, no te la apliques. Así de sencillo. Hay que ponernos el chaleco que nos queda, no lo que no nos queda. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que un matrimonio que quiere servir al Señor y quiere estar de acuerdo a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre te va a decir cómo te debes conducir, cómo te debes comportar. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Si tú quieres que tu mujer, tu esposa, sea una persona amable, amorosa, servicial, que tenga todas las cualidades que a ti te agradan, es el deber del esposo procurar que ella tome esas actitudes. ¿Cómo? Respetándola, cuidándola, sometiéndose a ella, amándola y no provocándola, hermano. Mi madre tiene un dicho, y esto te lo digo porque una vez una persona le dijo a mi madre que él no entendía por qué su mujer lo trataba así o por qué su mujer le respondía así. Mi mamá le dijo, es que ella no era así. Tú la convertiste en lo que es. Y desgraciadamente muchos esposos, muchos maridos hemos cometido ese error de que nosotros mismos hemos provocado que ellas sean así por nuestra falta de conocimiento de la palabra. Porque si hubiéramos conocido la palabra, no lo hubiéramos hecho. Por eso cuando venimos al Señor, cuando Dios nos empieza a cambiar, hay mujeres que no nos creen. Porque tantos años maltratándola, tantos años tratándola mal, tantos años siendo todo lo contrario a lo que dice la palabra, cuesta trabajo que nos crean, hermano. Y es difícil, te lo digo por experiencia, hermano. Yo sé lo que te estoy diciendo. Amén. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el fin de tratar bien a nuestras esposas, hermano? Que no tengan ningún problema, ninguna amargura, ningún coraje, ningún resentimiento, ninguna ofensa, que no tengan nada que haya sido lastimada por parte de nosotros los esposos. Ahora bien, versículo 28 dice así, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, este versículo 28 es muy importante, porque dice que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos, porque de esa manera estamos cumpliendo lo que dijo Adán en Génesis 2:24, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Lógicamente, tú no te miras al espejo y te insultas, dices, eres esto, eres lo otro, te ves gordo, te ves feo, y ya no te arreglas y todo. ¿Entiendes? O sea, tú no te insultas a ti mismo, pero es muy fácil insultar a la mujer, a la esposa. ¿Por qué? Porque el insulto no va contra uno, va contra ella. Pero bíblicamente hablando, aquí te lo está diciendo la palabra, si tú lo haces, estás hablando contra tu propio cuerpo. Así de fácil. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto viene a ser de la manera cuando una persona, un ser humano, un hombre, cuida su cuerpo. No toma aquello que le hace mal, no fuma, no se emborracha, no toma drogas. Al contrario, lo cuida, trata de tener una salud lo mejor que posible. De eso se trata, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo haces con tu propio cuerpo, lo tienes que hacer con tu mujer.
procurar que también tu mujer tenga esa misma salud, tanto espiritual como física. Desgraciadamente, todos sabemos que la mujer, después de que se embaraza y da a luz, va perdiendo la figura, va perdiendo ciertos aspectos de su vida, de su cuerpo. Pero no es para que los varones nos burlemos. Recuerda que ese cuerpo llevó tus hijos. Ese cuerpo dio a luz a tus hijos. Entonces, lo que muchos hombres hacen, que muchas veces desprecian a sus mujeres o no las aceptan porque ya no son lo mismo que cuando no tenían hijos. Y eso es pecado, hermano, porque estás aborreciendo tu propia carne, tu propio cuerpo. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De eso está hablando porque la mujer procede del varón. Versículo 31. Dice las mismas palabras de Adán. Génesis 2:24. Dice el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, si tú no lo has entendido, no has comprendido lo que es el matrimonio, el misterio está revelado en la forma de que Cristo lo hizo con la iglesia. El esposo, Jesús. La iglesia, la esposa. Así como Jesús dio su vida, protegió, sustentó y cuidó la iglesia, ese es el trabajo de todo esposo. Ahora bien, la Biblia no te obliga. La Biblia te advierte. Así es como es las reglas de Dios para llevar una vida sana. ¿No lo quieres? Entonces vas a tener problemas. Pero en la Biblia Dios no te obliga a que lo hagas a fuerza. Tienes que desear hacerlo. Por eso Pablo dice, y lo vas a ver más adelante, que dice que nadie aborreció su propio cuerpo. ¿Ok? Versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa, a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Mujer, si el hombre te trata bien y en todas sus posibilidades él es bueno contigo y en todo lo que él puede cumple contigo de acuerdo a la palabra, respeta a tu marido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y como te vuelvo a repetir, Pablo no era casado, pero por la revelación del Espíritu, Pablo sabía lo que estaba hablando. Ahora bien, ve conmigo por favor al libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Ahorita te digo el versículo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Sigue hablando respecto al matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, en cuanto a las cosas que de mí en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Fornicaciones, hermano. Tentaciones hay para los dos, para el esposo y para la esposa. Siempre hay tentaciones. Por eso dice cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Para evitar que la mujer y el hombre anden volteando a ver lo que no deben voltear a ver. O lo que no deben mirar. ¿Ok? Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esta es la razón en el versículo 3 para no caer en las fornicaciones que dice el versículo 2. A eso se refiere. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es el deber conyugal, hermano?
El deber conyugal es la intimidad entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Si la mujer dice no quiero, hay que respetar. Si el hombre no quiere, hay que respetar. Pero hay que entender por qué razón están diciendo no. Tal vez están enfermos, tal vez no se sienten bien. ¿Me entiende? Entonces siempre hay una razón, o debe haber una razón para decir hoy no quiero, hoy no puedo. Pero eso no puede ser siempre, porque entonces el versículo 2 viene a causar problemas por causa de las fornicaciones. Mi mujer ya no me hace caso, empiezo a mirar a otro lado. Mi esposo ya no me hace caso, empiezo a mirar a otro lado. Y ese es el problema, hermano. Por eso dice que ni el hombre ni la mujer se pueden negar al deber conyugal. No significa al trabajo de esposa en la casa, al trabajo del hombre en la casa. No, se refiere a la relación íntima. 4. La mujer no... ¿Por qué yo digo o pienso que se refiere a esto? Por lo que dice el versículo 4. Fíjate lo que dice el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Entonces aquí no está hablando del trabajo de la casa, ni del trabajo con los hijos, o de hacer de comer, o esto. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por lógica, ¿a qué se está refiriendo? A la vida íntima del esposo y la esposa. Así de sencillo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 5, siguiendo con el mismo tema o la misma línea. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en una sola carne. ¿O estás entendiendo? No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en una sola carne. ¿Te das cuenta cómo está hablando de la vida íntima? Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo mismo que dice en el versículo 2, las fornicaciones, y en el versículo 3, para que el diablo no meta el rabo ahí y empiece a causar división aún en lo más íntimo entre los dos esposos. Ahora, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Déjame decirte lo que dice el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamientos. O sea, usando la lógica. Ahora bien, te voy a explicar un poquito lo que comúnmente malentiende la gente o no comprende la gente respecto a la vida íntima. Una cosa es hacer el amor y otra cosa es tener sexo. ¿Entiendes la pregunta o entiendes lo que estoy diciendo? Es muy diferente hacer el amor a tener sexo. ¿Qué es tener sexo? Tener sexo es matar o descargar los deseos carnales. Un hombre ve a una mujer, le agrada, le gusta, la desea. Una vez que tienen relaciones, probablemente es la única vez o habrá unas veces más, pero no es para toda la vida. O sea, son los deseos carnales, la fornicación de tener sexo, pero no para toda la vida. Eso es tener sexo. ¿Qué es hacer el amor? Hermanos, tal vez nunca lo has entendido, nunca lo has sabido, pero tal vez te ha pasado. Cuando es hacer el amor, no empieza con el deseo físico. Cuando quieres hacer el amor, con tu alma, el alma del esposo, quiere estar cerca del alma de la esposa. Y una vez que las dos almas están juntas,
y empiezan a platicar o a hablar las cosas que se hablan de esposos, eso trae como consecuencia que lo que estás sintiendo dentro de ti, en tu alma, despierta los deseos físicos y entonces todo se cumple en espíritu y en carne. Cuando el esposo y la esposa se unen, vienen a ser una carne. ¿Por qué razón? ¿De dónde yo tomo eso? Bien sencillo. El libro de Proverbios dice que cuando un hombre se une a una prostituta, quedan atados de alma. Quedan atados de alma. Entonces quiere decir que cuando un hombre comete fornicación, o una mujer comete fornicación, o cometen los dos adulterio, lo primero que entra en juego es el físico. Y lo segundo, las almas quedan atadas. Sin embargo, cuando se hacen las cosas de acuerdo a como Dios lo ha dicho, todo comienza con el deseo de la alma de estar junto a la otra alma y viene a terminar en lo físico. ¿Te das cuenta cómo es tan sencillo? ¿Te das cuenta cómo es tan interesante, cómo es tan fácil entender esto? Simple y sencillamente sabiéndolo buscar, sabiendo cómo entenderlo, hermano. Si te das cuenta, no es tan difícil explicarlo, no es tan difícil entenderlo. Yo pienso, mis hermanos, que ustedes lo están entendiendo. ¿Me entiende? Permíteme. Entonces, hermano, eso es lo más principal de todo, que la palabra de Dios, cuando se estudia, es necesario entenderla, porque hay muchas cosas que desgraciadamente no se entienden, no se comprenden, pero sin embargo, la palabra es específica. Por eso la palabra de Dios dice que lo que leamos, lo meditemos y entonces lo vamos a entender. Sigue diciendo ahí mismo en Primera de Corintios, Primera de Corintios 7, capítulo 7, en el versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, que no se volvieran a casar o que no se casaran los solteros. El 9 dice, pero si no tienen don de continencia, fíjate aquí lo que está diciendo, que aquellos que pueden mantenerse sin mujer, sin estar con una mujer, sin estar con un hombre, es también un don. Y los dones, ¿quién los da? El Espíritu de Dios. Dice, una vez más el 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere cuando dice estarse quemando? Estar deseando estar con una persona y diciendo, no, me voy a quedar así. Pero su mente está pensando en una mujer o en un hombre. Por eso dice, si no puedes contenerte, mejor cásense. Cásense, no forniquen. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sin casarse. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones fuera del matrimonio con el que no es esposo o el que no es esposa. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ahí está diciendo que es un mandamiento del Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Muchas personas, muchas iglesias, hermano, dicen que la mujer no puede dejar al marido. Ahora dime tú, ¿qué es lo que está diciendo la palabra en el versículo 10? En el versículo 10, una vez más, escucha lo que dice. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. Hermano, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo,
¿Cuántas hermanas están sufriendo golpes, abusos, insultos? Que a veces, hermano, hay hombres tan brutos, porque esa es la palabra correcta, hay hombres tan brutos que incluso van y las sacan de la iglesia o se paran afuera a gritarles para que se avergüencen y tengan que salir, hermano. Y yo te lo digo sinceramente y te lo digo con conocimiento de causa. Mi papá era una persona que trataba de avergonzar a mi mamá para sacarla de la iglesia. Incluso la amenazaba que iba a ir a la puerta de la iglesia a gritarle para que tuviera que salirse. Pero como Dios tenía un propósito con mi mamá, como Dios tenía un propósito para mi mamá, que la iba a usar un tiempo después, ¿qué hizo Dios? Mejor se llevó a mi papá. Lo quitó de en medio. Ahora, yo deseo que mi papá se haya arrepentido y esté en el cielo. Si no lo hizo, desgraciadamente, hermano, entiendo dónde está. Que ojalá y espero que lo haya hecho. Y si no, son cosas que yo no puedo hacer nada más por eso. Por eso dice, si la mujer que dice que la mujer no se separe del marido, pero si lo hace, quédese sin casar. Esto quiere decir, hermano, que si la mujer ha decidido dejar al esposo, no es para que busque otro. No es para que ande buscando, a este no me sirve, pues otro, y no me sirve otro, no me sirve otro. No, eso que no es así. Igual lo mismo le dice al marido, esta mujer no me entiende, no me comprende, otra, y otra, y otra. Hermano, es que no es así. Una vez más es lo que te vuelvo a decir, la ley de los hombres te lo permite hacer, la ley de Dios no. Entiéndalo, entiéndalo, mi hermano. Hace mucho tiempo, allá en el estado de Virginia, yo tenía una compañera, era yo manager en un restaurante de pizza. Y había una muchacha, bueno, muchacha porque era mucho más joven que yo, de Perú. Entonces ella me empezó a platicar que ella en un tiempo se fue a Japón. Se fue a Japón junto con la pareja que tenía. Pero una de las cosas curiosas que cuando ella hablaba conmigo, me platicaba de allá, de cuando estuvo en Japón, de su niño y eso, me platicaba, siempre salía con lo mismo, me decía, es que yo tuve un fracaso, es que yo tuve un fracaso. Y la razón por la cual me decía lo del fracaso era que la pareja que tenía en ese momento no era el papá del niño. Entonces ella decía o pensaba que muchas de las cosas que le pasaban o cómo la trataban era por causa de su fracaso con la primer pareja. Entonces yo le hice una pregunta a ella muy sencilla y tal vez algunos de ustedes que me están escuchando tendrán esa pregunta o habrán pasado la misma situación. Yo le dije a ella, le dije, ok, le digo, ¿por qué le llamas fracaso? ¿O por qué dices que es tu fracaso? Me dijo, no, dice, es que yo tuve una pareja, el papá del niño, y al final estamos separados y con la pareja que estoy ahorita no es del papá del niño. Ok, digo, te voy a hacer una pregunta porque yo creo que no eres tú la del fracaso. Le digo, dime, ¿quién falló en el matrimonio? ¿Tú o tu pareja que tenías? No, dice, pues él. ¿Quién no cumplió con el deber matrimonial? ¿Tú o el que tenías? No, pues el que tenía, no. Digo, entonces, de todos los problemas que tuvieron, ¿quién fue el que falló? ¿Tú o él? Dice, pues él. Digo, entonces no lo llames tu fracaso. El fracaso fue de él. Él no supo, no estuvo a las alturas del marido que debía ser. Entonces no te estés llamando o no estés diciendo que ese fracaso es tuyo. Desgraciadamente, el machismo siempre ha hecho que la mujer sea culpable de todo. Y hay hombres tan necios, tan tercos, tan cerrados de entendimiento, que siempre le echan la culpa a los demás antes de reconocer sus propios errores. ¿Te das cuenta? Bueno, versículo 12, ahí mismo de Corintios, primera de Corintios capítulo 7. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, este sí es mandamiento de Pablo. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, escucha,
y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Hermano, yo creo que hemos conocido personas en la iglesia que están en la iglesia los varones, pero la esposa no es creyente. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, dice, y ella consiente en vivir con él, es que la mujer no les causa problemas de que ellos vayan a la iglesia, de que ellos sirvan a Dios, de que ellos estén trabajando para la iglesia, más aparte para su casa. Por eso dice, si ella consiente en vivir, o sea, no le pone ningún problema, dice, no la abandone. Porque qué bonito sería que yo me hago cristiano y mi mujer no, y digo, no, pues Dios quiere que tenga una mujer cristiana, entonces dejo la mía y me busco otra. No, hermano, eso no es así. No es tan fácil. Dios no lo ve con agrado. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, es la misma situación, la misma regla para la mujer y la misma regla para el varón. Así es de fácil. Yo he conocido algunos hermanos que desgraciadamente cuando no conocen al Señor eran tremendos, eran duros en su casa, maltrataban a la mujer. Y el día que ellos se convierten al Señor y son todo lo contrario y cambian totalmente, la mujer los deja. Porque ya no le gusta el hombre que ama a Dios, el hombre que sirve a Dios, el esposo que trabaja para Dios y que la trata bien. Son cosas que pasan, hermano. Son cosas que pasan. Bueno, dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. En otras palabras, voy a usar una palabra que es muy común, solo que en unos países es ofensiva, pero la Biblia también la menciona. Aquí lo que quiere decir, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían bastardos. Bastardos, lo que quiere decir que no tenían reconocimiento legal, civil. ¿Me entiende? Entonces aquí dice, vuestros hijos serían inmundos. Es otra palabra de decir la palabra bastardo. Dice, mientras que ahora son santos, por causa de una persona, uno de los, el esposo o la esposa que es cristiano, los hijos son santos. Están dentro del consentimiento de Dios. ¿Lo entiende ahora? Probablemente nunca lo habías estudiado a fondo este tema, pero me imagino que está siendo demasiado explícito o creo que lo estoy logrando hacer entendible. Ahora mismo, acompáñame al libro de Colosenses. Colosenses está un poquito más adelante de Corintios, de Efesios. El libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, casadas, estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio en Efesios? Efesios, perdón, no, con la cita que empezamos, permíteme. Sí, Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo mismo que está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué dice? Conviene en el Señor, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Y le dice también a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. No la insultes, no te burles, no la menosprecies, no la ofendas, por si no entiendes la palabra áspero. Ahora bien, ve conmigo a la última cita, hermano. Ve conmigo a la última cita, el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 4.
Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice así: honroso sea en todo el matrimonio, en todo, y el hecho sin mancilla, y el hecho sin mancilla. ¿Sabes qué significa esto? Que lo que nosotros antes de conocer a Cristo, antes de aceptar al Señor como Señor y Salvador, practicamos con nuestras parejas que tuvimos, con nuestras novias, todo ese tipo de perversiones, todo ese tipo de perversiones que practicamos, una vez que conocemos la palabra de Dios y nos casamos de acuerdo a como Dios dice, no lo podemos seguir practicando. Haya sido lo que haya sido allá en el otro mundo, en el mundo secular antes de conocer a Cristo. No se puede practicar en un matrimonio cristiano. Incluso el Espíritu de Dios es tan santo y tan cuidadoso que cuando un marido está con la esposa en la intimidad y te viene el pensamiento de hacer algo que no está permitido, el Espíritu de Dios te habla a tu corazón y a tu mente y te dice: eso no, eso no, eso ya no. Para que veas que lo que Dios permitió en el principio, la relación sexual, hacer el amor, también la cuida. También la cuida, la protege. Claro, si tú quieres escuchar el consejo, lo sigues. Si no quieres escucharlo, te vas a meter en problemas con Dios. Porque dice, fíjate lo que acaba diciendo el versículo 4 de Hebreos 13. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué dice a los fornicarios y los adúlteros? Porque está diciendo que fornicación es antes de tener el matrimonio con tu esposa. Todo lo que hiciste, todo lo que practicaste, eso es fornicación. Y adulterio, si tu esposa no practica esas cosas, nunca lo hizo o no le gusta, para poder tú o para que el hombre pueda funcionar, a veces su mente, en su carne está con su esposa, pero en su mente está con otra persona o lo que vio o lo que miró en internet o en una película. Por eso dice, fíjate bien lo que dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No está hablando del hecho, está hablando del pecado de intención. Ahora, ¿te das cuenta, hermano, lo importante que es estudiar la palabra de Dios? Para toda situación, ahorita vimos lo que es el matrimonio, lo que es la esposa, lo que le pide al esposo, cómo deben funcionar, cómo deben vivir, cómo deben estar. Es importante, es interesante, hermano. Y como te vuelvo a decir, esto es el consejo de la palabra de Dios para nosotros. Cada quien decide si lo cumple o no lo cumple, si lo hace o no lo hace. Hermano, una vez más, mi trabajo es presentarte la palabra, desglosarla, presentártela, enseñártela a qué se refiere cada punto. La decisión es de cada persona. Ni yo te digo tienes que hacer esto, ni yo te obligo a hacer esto. Tú decides porque ya lo oíste, ya lo viste en la palabra de Dios. La decisión es de cada una, pero este consejo sí te lo doy. Si quieres evitarte problemas, es mejor hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, yo no sé, tal vez tienes preguntas, tienes dudas, tal vez algo que no entendiste. Si quieres, mándame un mensaje en WhatsApp, mándame un mensaje aquí por la página. Si tienes dudas, hermano, con gusto te las contesto, hermano. Pero creo que he tratado de ser lo más claro posible y creo que no he ido muy rápido, así que mi hermano, espero que lo hayas comprendido. Así que, ¿qué te parece si entregamos este tiempo al Señor y le pedimos que pues Él nos ayude a cumplir esta palabra? Padre, en el nombre de ti, Hijo amado, te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectó, por todos aquellos, Señor, que van a ver este video. Y yo te ruego, Padre, que seas tú bendiciéndolos grandemente. Señor, yo sé que hay problemas ahorita allá en Colombia. Padre, te pido por cada uno de tus hijos, aquellos que son de la Iglesia de Cristo allá en Colombia y que también están pasando esa situación, que seas tú, Señor, cuidándolos y proveyéndoles todo lo que ellos necesiten, Señor, para estar seguros, Padre. A cada uno de mis hermanos que tenga problemas, que tenga alguna necesidad espiritual, de salud, física, material, que seas tú proveyendo su necesidad, Señor. Bendícenos a todos nosotros, bendícenos a todos los que estuvimos en este programa, escuchando, hablando, comentando, y sobre todo, Padre, que esta noche meditemos en tu palabra, y si hay que pedir perdón, podamos hacerlo. Si hay que arreglar cosas con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor, que podamos hacerlo siempre bajo la guianza de tu Espíritu. Gracias te damos por tu palabra, mis hermanos y yo, y gracias te damos por esta noche y que el día de mañana sea mejor que el día de hoy, porque tu palabra dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Así que gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanitos, gracias por conectarse, gracias por escucharme. Espero, mis hermanos, que no se aburran, que no los haya aburrido con tanta palabra, pero si a ti te agrada escuchar y te gusta estudiar la palabra de Dios, creo que tienes el mismo sentir que yo. El de prepararse y estar preparado para saber dar un buen consejo a aquellos que lo necesitan. Así que, mis hermanos, un placer haber estado con ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Que esto, hasta que Dios no nos llame a su presencia, seguiremos en este mundo, luchando, pasando pruebas, trabajando para Él. Pero al final Él es el que nos da la victoria. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.